La península de Azuero es una península que se encuentra situada en el centro-sur de Panamá, siendo la de mayor tamaño del país y la más meridional de América Central. Políticamente, ocupan casi toda su superficie dos provincias, Los Santos y Herrera, y que junto al distrito de Mariato se denomina Región de Azuero. También forman parte de la península el distrito de Atalaya, los corregimientos de Ponuga y La Colorada en el distrito de Santiago y el sur del distrito de Montijo. Históricamente, se ha denominado Península de Parita, París, Península de Los Santos y actualmente Península de Azuero. Bueno, Azuero es un apellido colombiano de Vicente Anselmo Azuero y Plata, que fue un seguidor de Francisco de Paula Santander en tiempos de Bolívar, que murió en 1844, pero como nosotros pertenecíamos a Colombia en aquella ocasión, los colombianos decidieron crear una provincia que llamaron Provincia de Azuero, en honor precisamente a ese colombiano, y de allí entonces es Azuero, que pasa a ser el nombre de la península posteriormente, pero que en el fondo incluye a Herrera, lo que actualmente conocemos como Herrera y Los Santos. Sobre Vicente Azuero y Plata, era el nombre de él. Nació en Colombia y lastimosamente en las investigaciones que hemos realizado, él nunca pisó tierra panameña. Y así se llama Península de Azuero, que abarca lo que es la provincia de Los Santos, abarca la provincia de Herrera y parte del sur de lo que es la provincia de Veragua. Y a su vez también nuestra unidad académica se llama Centro Regional Universitario de Azuero. Y a su vez también incluso cuando juega Herrera y Los Santos en béisbol, bien, antes de la pandemia, se llama el Clásico de Azuero. Y se ha popularizado el nombre de Azuero. Pero él nunca pisó tierra panameña, honestamente. Lo primero es Los Santos. La provincia de Los Santos, el nombre del área de la provincia, en 1569 se funda la población de la Villa de Los Santos, 1 de noviembre. El nombre Azuero surge después. En 1850 se le pone el nombre a la provincia Azuero, pero la cabecera es la Villa de Los Santos. ¿Quién era Azuero? Pues, según la historia, era para darle realce a los liberales. De allí que te digo que son nombres políticos, que son decisiones políticas, porque predominaba el pensamiento liberal. Entonces, para resaltar a un miembro liberal, ponen el nombre de Azuero. Pero esa provincia nada más duró 5 años. En 1855 se suprime la provincia de Azuero y se crea la provincia de Los Santos. Entonces, Herrera y Los Santos son dos provincias diferentes. Que estén en la península de Azuero ubicada es correcto. Pero a veces yo me cuestiono, el Azuero es un nombre comercial. Y nosotros, los herreranos y los santeños, tenemos la obligación de defender la identidad de nuestras provincias, de nuestro territorio. Somos dos provincias hermanas, culturas muy similares, sí, pero Azuero es un nombre político y comercial. Aunque la presencia y la identidad cultural es mucho más temprana, como del siglo XVI, 1500 y tanto, con la fundación de la Villa de Los Santos, con Parita, y viene entonces ese concepto que se mantiene desde el siglo XVI, de 1569 para acá, que es santeño, por la fundación de la villa el 1 de noviembre de 1569, y se va a denominar precisamente aquellos que viven
que crearon este pueblo, el 1 de noviembre de 1569, se va a llamar Villa de los Santos porque ese es el día, según el santoral religioso, de los santos. De ahí viene entonces el gentilicio de santeño, que para aquella época va a abarcar todo lo que es la península actualmente. Realmente, si vamos a tratar sobre la historia patria, e incluso la Villa de los Santos es un pueblo colonial. Chitré no es un pueblo colonial, Pecé es un pueblo colonial, Santa María es un pueblo colonial, Parita es un pueblo colonial. Sin embargo, incluso cuando se dio el heroico grito de la Villa de los Santos el 10 de noviembre de 1821, ahí estaba Matías Rodríguez, aparece allá. Y él se incorporó cuando el coronel segundo Villarreal convocó incluso las fuerzas para defender lo que se dio el 10 de noviembre y enviar el día 11 de noviembre una carta dirigida a Simón Bolívar, porque era presidente de la Gran Colombia. Hay un error histórico en muchos libros y textos de historia patria panameña, en que menciona fundamentalmente que cuando Panamá se independizó de España, nos unimos voluntariamente a Colombia. No, en ese entonces se llamaba Nueva Granada, unido a Venezuela, Ecuador, y nosotros pasamos en 1822 a incorporarnos como departamento de Panamá. Eso es parte de la historia patria panameña, que algunas cosas hay que corregirlas también. Herrera es el apellido del general Tomás Herrera, precisamente intento de crear una provincia en el siglo XIX que no logró desarrollarse mucho, pero que se va a establecer más formalmente con el doctor Belisario Porras a partir del año 1915, cuando la provincia de Los Santos se fracciona, se divide en dos. La parte sur se le va a continuar llamando Los Santos y la parte norte se le va a continuar llamando Herrera. Entonces de allí viene el gentilicio de herrerano y la división que se mantiene desde la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo desde inicio del siglo XX. Bueno, creo que lo importante a tener en cuenta en el caso de la península es no confundir la división político-administrativa, es decir, las provincias, con la unidad cultural. Herrera y Los Santos, sociológicamente, culturalmente, históricamente, son lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los políticos dividieron esta zona, pero el hombre reúne características muy similares, llámese herrerano o santeño. Por eso yo le he denominado la nación de Azuero, porque en el fondo aquí hay una nación, aquí hay un grupo humano. No estamos hablando de república ni de independencia. Estamos hablando de cosas que distinguen a la gente que habita esta zona, que es una zona de sabana, porque este es un hombre sabanero, este es un hombre mestizo, producto de la fusión de la presencia española. Y no solamente hispánica, que quizás es la que mayoritariamente nosotros observamos en costumbres, en tradiciones, en la religiosidad, en la música, en la comida, sino también una identidad que poco se menciona también y de lo cual nosotros tenemos también influencia, que es la influencia negroide, los afrodescendientes que también estuvieron aquí en la península de Azuero, quizás en una menor cantidad, pero con un aporte cultural también a nuestra identidad. Pero también hay una gran influencia importante de los indígenas, en el nombre de los pueblos, en el nombre de los árboles y en muchas otras cosas. Igual que vamos hasta en la gastronomía también. La identidad de Azuero está fundamentada en lo que podemos llamar autoestima. La autoestima de cada azuerense se refleja en su cultura, se refleja en su diario quehacer. Esa autoestima genera, por ejemplo, aspectos de orgullo. La gente, a través de lo que nosotros llamamos apropiación social, donde llega, presenta primero que todo su cultura. Yo soy santeño, yo soy herrerano. Eso es su tarjeta de presentación.
La identidad azuerense fundamentalmente que realmente tenemos muchas características peculiares que nos identifican en la forma de ser, en la forma de nuestras propias conductas, en la forma prácticamente con mucho desprendimiento humano. Vuelvo a reiterar ese mensaje, nadie es forastero en esta región, en nuestra solidaridad humana. Entonces, remontándonos a ese periodo de conquista y colonización en nuestra llamada península de Azuero, lo que es Herrera y Los Santos hoy día, nosotros tenemos muchas cosas que nos identifican, ¿verdad? En primer lugar, ese espíritu de hombre y mujer trabajador. Desde nuestros antecedentes históricos, y tengo que hacer referencia a la historia, a diferencia de otras regiones del país donde existieron y existen grandes latifundios, grandes extensiones de tierra, acá el azuerense, el herrerano, el santeño, siempre tuvo una pequeña parcela, un pequeño territorio donde sembrar, donde pastar su ganado, donde ordeñar, y esto le dio una identidad propia de ser dueño de lo suyo, no estar bajo la autoridad de un cacique o de un gamonal o de un patrón. Entonces eso nos ha dado cierta independencia económica por un lado, y también cierta identidad en cuanto a las manifestaciones culturales. Me refiero a ese sentirse orgulloso de nuestras expresiones folclóricas, de conservar, de custodiar, de legar. Es que tiene su identidad y que está sustentada por la forma como se pobló la zona. Porque a diferencia de Coclea, a diferencia de Veragua, el hombre de esta tierra siempre fue minifundista, es decir, pequeña propiedad, y eso desarrolló un apego a lo suyo. Es decir, este hombre podía decir, a diferencia de otras latitudes nacionales, esto es mío, esto soy yo. Entonces eso va a repercutir en la conciencia que este hombre tiene sobre sí mismo, y evidentemente luego del siglo XIX, cuando vamos a tener los estudios de índole folclórica, de folclore, entonces esta disciplina, que es importante, va a dejar en claro la identidad que tiene este hombre en esta zona. De ese saber popular que es el folclore, eso nos llena de orgullo a nosotros, y eso es lo que nos identifica, porque cuando vamos a un evento, ya sea en la capital o en cualquier otra parte del país o fuera del país, nosotros nos sentimos orgullosos de que esa es nuestra identidad, que ese es nuestro folclore. Entonces, en el aspecto folclórico, creo que esta tierra es rica en expresiones. Es lo que somos nosotros, lo que hemos heredado de nuestros antepasados, y para ello hablar de identidad requiere de tener la reseña o de dónde venimos nosotros. Recordemos que el área de Azuero, en este caso pues en la provincia de Herrera, Parita, fue uno de los segundos asentamientos visitados por los españoles. Por lo tanto, Parita ha quedado con un legado que ha sido heredado de generación en generación, y esa es la parte de la identidad que nos identifica a cada uno con lo que es la parte tradicional, la parte cultural. Para la provincia de Herrera y Los Santos y el sur de Veraguas, realmente es muy importante el amor a nuestra tierra. Y así como se hace producir la tierra, el campesino también nos ha transmitido entonces ese amor por la familia, su cultura, el medio donde se desenvuelve, ese querer compartir, porque si buscamos cronológicamente, la cultura del azuerense es mucho de convivir y de compartir. En mi caso personal, yo podría decirte que a nosotros acá, los campesinos, nos pueden decir en Cutarrao, Puchí,
como tú quieras, pero eso nos agrada, nos enorgullece, porque sí somos campesinos, pero un campesino que estudia, que avanza y que no remilga de su cultura. Lo más importante es lo que somos, la identidad de cada quien. Entonces, esta autoestima individual se genera también como una autoestima en la comunidad y una autoestima en toda la región, donde el santeño, donde el herrerano vaya, va primero su cultura. Yo me siento muy orgullosa de ser santeña, y cuando les comento que es un fenómeno social, es porque hemos llevado a través de la migración esa cultura, ese sentido de pertenencia. Cuando uno va a una institución y dice, usted parece santeña, ¿con qué orgullo uno le contesta sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué nos hace diferente? Y algunos dicen que somos un imperio cultural. Para mí no es un imperio cultural, porque a donde vamos imponemos nuestra cultura, sobre todo las celebraciones. Entonces nosotros tenemos ese espíritu colonizador. De donde vamos, trasladamos y llevamos e implantamos nuestra cultura. En el aspecto cultural, en el aspecto religioso, en el aspecto folclórico también. Entonces, hay muchas cosas que yo pudiese mencionarte que nos identifican, ¿verdad? El Corpus Christi, el carnaval, la tuna, la elaboración de la pollera, de la cutarra, la comida, la gastronomía nuestra, ¿verdad? Ir a una fonda y comerse una lechona, una carimañola, un pastelito, un sancocho de gallina. Eso es lo que a nosotros nos identifica, y vemos cómo la gente de aquí mismo, de Panamá, nacionales y extranjeros que llegan a nuestra zona, eso es lo que buscan en el aspecto de comida, ¿verdad? Porque saben que eso es lo que es lo nuestro y a lo que nosotros... Por eso es que cuando llegamos al siglo XIX y las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, se toman la zona de tránsito, lo que el panameño va a representar como su identidad va a ser ese hombre de estos campos que tiene su manera de ser, que tiene su manera de actuar naturalmente, su forma incluso de hablar y de vestir, porque el vestido, la gastronomía van a darle un rostro propio a este hombre, que va a ser, por ejemplo, de la comida, de las fondas, algo importante, y del tipo de comida que uno puede adquirir aquí en las fondas en la península de Azuero, que no es, digamos, que son exclusivos, pero que aquí han adquirido cierto desarrollo. Y la fonda nuestra no es más que lo que quedó de esos pequeños hoteles que habían en el siglo XVI en España, donde la gente a la orilla de un camino podía tener un sitio para dormir, tener comida, darle comida a las bestias, a los caballos, y había un pequeño restaurante. Acá nada de eso existió, pero eso se convirtió en esa fonda y en esa gastronomía rica que tenemos aquí en la península. Cuando una persona, su entorno, donde nace, donde crece, donde se desarrolla, su entorno está lleno de tanta leyenda, de tanta tradición, porque el primer lugar donde tú aprendes es en tu casa. Y en tu casa tú creces con los cuentos de la abuela, con la forma de hablar, con el respeto a la religión, a las tradiciones, porque eso es muy importante, respetar eso. Los días que son de guardar, los días de fiesta. Entonces tú creces con esos valores, porque no son necesariamente aspectos culturales
¿qué te digo? Accesorios generales, no. Son valores que se te inculcan. En tu casa te inculcan, por ejemplo, la ética, el tener palabra. Eso te lo inculcan en tu casa. Nuestros abuelos antes decían, a las 5 de la tarde le visito, y a las 4:58 estaba el viejo llegando. Ese es un valor de ética, tener palabra. La estética ni se diga, propiciar siempre lo bonito, lo hermoso, los aspectos que desarrollan la memoria en la conciencia de la gente. Nosotros aprendemos a memorizar en la escuela, pero en la casa nos enseñan adivinanzas, retahílas, nos enseñan cuentos, historias que desarrollan la memoria, la imaginación, la confraternidad. Aquí en Azuero se hace una junta de embarra para hacerle la casa a una nueva familia que viene. Esa confraternidad son los valores que nos enseñan, y al vivir con eso, al convivir con eso, eso es lo primero que nosotros llevamos donde va un azuerense, donde va un santeño, lo primero que llevan son sus valores. ¿Y dónde están esos valores? En la cultura heredada. Cuando viene la apertura con la ciudad de Panamá, cuando Porras construye la carretera en los años 20, cuando desaparecen los barcos, entonces es lo que el hombre lleva. Y eso está ligado con la migración también que hubo de santeños en la primera mitad del siglo XX, que diseminaron esta cultura, esta forma de ser, de diferentes maneras. Y el hombre siempre fue migrante, acaso porque es de alguna manera el heredero de los conquistadores, mestizos de otra manera, pero él tiene ese espíritu de conquista que lo heredó de sus antepasados, que lo mezcló perfectamente con remanentes indígenas, como ya hemos planteado, y con el negro colonial, y que se diseminan. Por eso él lo va a expresar en las polleras de las mujeres, lo va a expresar en el canto de la décima, traída de España, y que adquiere aquí una dimensión increíble en los vestidos de las mujeres y en muchos otros aspectos que podríamos indicar, y que usted ve entonces ese santeño que va a Cañitas de Chepo, o que va a otras áreas de Darién, por ejemplo, y el orgullo de él es ponerle el nombre del pueblo al sitio donde él conquistó. Y como buen conquistador, pues hace lo que hacían en España, que era el desarrollo de la ganadería. Entonces construye un espacio entre los bosques, crea una plaza, monta su plaza, al poco tiempo tiene un patrón. Entonces, como tiene un patrón, sigue con esa tendencia cultural. Y si tiene un patrón, entonces hay que celebrar la fiesta. Y si hay que celebrar la fiesta, entonces hay que tener un jardín de baile, ¿no? Y se reproduce eso que se venía formando desde la colonia, y que la gente aquí lo vive de manera natural. Me siento orgulloso porque yo soy un manito cueño, de verdad manito, ¿no? Soy mejoranero. Estoy como instructor en la Escuela Nacional de Folclore con mucho orgullo. Nosotros tenemos un festival en Ocú que se llama Festival del Manito. Que manito significa, yo digo, buenos días, ¿cómo está tras manito? Nos chocamos la mano, usted y yo, y cuando nos chocamos las manos nos decimos tras manito. Ese nos identifica como manito cueño. Yo admiro mucho a la provincia de Los Santos. Usted va a cualquier parte del país y donde vive un santeño, usted lo ve vivir como vivía acá en Los Santos.
una casa de quincha, una lima donde están los implementos de la ganadería, un corral al lado de la casa, caballos de vaquería, una enjama, una silla, una aguadera. El santeño cuida mucho su identidad y yo solo admiro que ellos viven el folclore como algo de ellos. Entonces, usted oye, por ejemplo, voy a decirlo así, un herrerano, usted dónde me dice, yo soy de Chitré, o yo soy de Herrera. Y usted le pregunta, ¿usted dónde dice? Yo soy santeño. Yo soy santeño, yo soy de una parte de Tonosí, una parte de Pedací, yo soy de Santo Domingo, yo soy de... No, ellos lo hablan con orgullo, con propiedad. Ese sentido de cómo ellos viven la verdad de su patria pichica, de lo que viven de la naturaleza, de la agricultura, de la ganadería, de eso. Eso ellos lo cuidan como un patrimonio de ellos. Puedo hablar más que nada de la provincia nuestra, de Herrera. Nos identifica mucho la música, nos identifica mucho la ganadería, la agricultura, el deporte. Hay muchas cosas que nos identifican como azuerenses. Igual acá en la provincia santeña también, que le dan mucho realce al folclore. El azuerense, pues cuando también muchos azuerenses que emigran ya sea a la capital o al exterior, no pierden esa identidad, no pierden esa costumbre nuestra, ¿no? Me siento orgullosa de ser azuerense, de ser panameña y de ser azuerense. Herrera es una provincia muy bonita, con gente muy amable, con gente... aquí en Chitré, por lo menos, aquí nadie es forastero, así que yo me siento aquí en esta tierra como si yo hubiera nacido aquí. Pero no he dejado de amar mi pueblo llano de piedra. Dice que nosotros nos vamos de los pueblos, pero los pueblos se quedan dentro de nosotros. Así que yo me siento muy orgullosa de ser santeña y que la provincia de Herrera me haya adoptado también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Félix Danilo Gómez Bosques, más conocido como Niga o Flex. 100% orgulloso de ser azuerense, directo desde Chitré. Y pues en la música me siento muy contento de pertenecer a un área llena de mucho folclore, de mucha tradición, que inspira para seguir haciendo buena música. Y me siento realmente honrada de ser azuerense, de ser santeña, donde lo primero que va por delante en nuestra tierra es la cultura, esa enseñanza de nuestros abuelos y por supuesto las tradiciones que nos hacen ser gente con valor y por supuesto desarrollarnos en lo personal y lo profesional. Nosotros los santeños creo que donde vamos marcamos nuestro territorio 100%. Nosotros somos un pueblo, nosotros somos una tierra de héroes. Nosotros somos una tierra echado para adelante. Aquí se cultiva el arroz, aquí se cultiva todo. Y se cultiva la cultura. Que nada. Eso es lo que nosotros hacemos, cultivar la cultura. Para que las futuras generaciones sientan ese amor también. Dejar eso plasmado en todo lo que hacemos. El santeñismo contribuyó también a darle identidad a la panameñidad. Y esta región es una región valiosa, tan valiosa como la chiricana, con todo su aporte, como la veragüense, como la coclesana, de los negros coloniales, por ejemplo, de Colón. Y este es un país multiétnico. Y nosotros los santeños estamos orgullosos de lo que somos. Y por eso
es importante que esa historia sea conocida por las nuevas generaciones. Es importante que se publiquen libros, que las televisoras hagan programas como este, que se difunda a nivel nacional ese rostro nuestro, que es un rostro multiétnico, porque detrás de eso que nosotros llamamos panameño está el chiricanismo, está la gente de Coclé, está la gente de la península, están los negros coloniales, pero también los negros antillanos, está la presencia indígena. Eso es muy importante y creo que es muy hermoso vivir en un país tan pequeño y con tanta variedad. Un conocido historiador, amigo, doctor Alberto Sorio, que él dice que Azuero es una nación, porque tiene elementos, porque para que un territorio X se considere una nación, tiene que tener algunas características: territorio, población, religión, idioma, tradiciones comunes, afines. Y él dice que Azuero cumple esas características para ser una nación. Él dice la nación de Azuero, porque nosotros acá tenemos prácticamente en todos los aspectos, y en los aspectos intelectuales también, ¿verdad? Tenemos destacados jurisconsultos, artistas, escritores, poetas, pintores, y bueno, podemos decir una gran cantidad de elementos en diferentes aspectos de la vida nacional que nos identifican al azuerense, muy apegado a sus tradiciones, muy tenaz en defender sus tradiciones, en mantener su cultura, en no dejarse quitar sus tradiciones, en luchar por lo suyo. Aparte de, como dije al principio de esta intervención mía, es una persona y una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Muy trabajadora, muy luchadora, y esa querencia por lo nuestro y por conservarla y por transmitirla, que es lo más importante, ¿no? Conservarla y legarla a las generaciones venideras. Para dejarle algo a los jóvenes que nacen o vienen ahora atrás de nosotros, les dejamos que toquen la mejorana bien. O sea, mejorana por 25, como se toque para bailar. Como es la mejorana transportada para bailar. Socavón llanero, que pertenece al corregimiento Los Llanos, se toca el socavón llanero y cómo se baila. No haya interferencia de otros músicos, de otra música de otro lado. Pero yo le quiero pedir a estos jóvenes que vienen con un potencial muy grande en el acordeón, en la música, cuídenla, no la dejen perder. Voy a referirme muy especialmente a los compositores. Compongan sin perder la esencia de nuestro país, de nuestra música, de nuestras raíces, que es el programa. Que no pierdan las raíces de nuestra identidad nacional. A estos músicos, cuídenla, protégenla, hagan de ella un buen uso, que es lo que nos identifica como nación, como país, la música típica panameña. Ese es el mensaje que les dejo hoy en día como músico, como una persona que ha aportado mucho a la música típica panameña, el folclore. Quiero dejarle esto para cuando me llame el Señor, pues quede para la posteridad lo que dejó Seferino Nieto, el aporte que dejó Seferino Nieto a la música y al folclore. Lo importante para que la costumbre y la identidad del interiorano pues siga es pasar nuestro conocimiento a las nuevas generaciones. Y eso exhorto a todos aquellos profesionales y que le pasen eso, porque ¿para qué nos los vamos a llevar, verdad? Identidad 100% azuerense, me hace muy orgulloso de donde vengo, de la educación, de los valores y por supuesto de la música que nos identifica y que corre por las venas de cada uno de nosotros, los panameños. Me siento muy contento de venir de una provincia cargada de folclore, de mucha música, de mucha tradición, como azuerense, 100% orgulloso panameño. Nosotros, los azuerenses, somos gente muy alegre, muy trabajadora, muy campechana, donde quiera que vamos.
La gente nos pregunta, usted, cuando nos escuchan hablar, nos dicen, ¿usted es de allá, de tal lado? Sí, yo me siento muy orgullosa de ser. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no les gusta decir soy del campo, pero yo me siento muy orgullosa de ser del campo y más del campo de estas dos provincias, por ejemplo, donde yo nací, en la provincia de Los Santos, y yo creo que nos debemos de sentir orgullosos e identificarnos con la tierra donde nosotros nacimos. Nunca la debemos de olvidar. Tenemos que sentirnos dueños de nuestra identidad, de lo que nosotros hemos heredado y conservarlo y que las futuras generaciones también mantengan todo esto. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este pueblo de Parita, lleno de tantas tradiciones, tantas culturas, tanta creencia, y que ojalá nunca desaparezca. Y invito a todas las generaciones futuras y las existentes que sigamos cultivando cada una de estas tradiciones, de estas creencias y los valores que nuestros antepasados nos inculcaron. Cuidemos nuestra identidad, cuidemos nuestro patrimonio, no dejemos de pasarlo de generación en generación, haciendo honra a nuestros antepasados. Amemos la cultura, amémosla de verdad. No la amemos porque tengamos un puesto político o no la amemos porque nos dicen que tenemos que hacerlo. Ni la amemos por hacerlo uno, ¿no? Amémosla y tengámosla presente siempre, pero con ese mismo amor a la cultura, ese amor que nos dejó ahora los antepasados, plasmado ese mismo amor. Transmitamos eso. La identidad es lo que somos. Y por más que este mundo, las culturas se acerquen unos a otros, siempre hay un rostro que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con los grupos humanos, que tiene que ver con la cultura que se ha ido forjando a través del tiempo. Podemos ser ciudadanos del mundo, pero siempre habrá identidad. Siempre usted regresará a veces como los elefantes, como los peces que regresan, algunos de ellos como el salmón que regresa a su tierra. Por eso es que en el caso de la identidad, un santeño, un hombre peninsular, vive en otras regiones nacionales, vive en otros lugares, nunca termina de irse y siempre anda buscando la excusa para regresar a su tierra.